Bienvenidos a Conmebol. Toda la información, el análisis, el debate sobre el fútbol sudamericano, sus ligas, los torneos internacionales, lo tendrás aquí en Conmebol. Sean todos bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Conmebol en este día domingo con novedades importantes de todo lo que tiene que ver al fútbol sudamericano. Hubo semana de Copa Libertadores, semana de Copa Sudamericana, ya arrancaron estos torneos con importante actividad. También las ligas que volvieron en este fin de semana, además de otras novedades que les estaremos llevando. En Colombia, César Aguirre, ¿cómo te va, César? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches para ti, David, para Ángel y para nuestra amable audiencia. Espero que se encuentren muy bien. La pelota en el fútbol colombiano se mueve tanto dentro de los estadios como por fuera de ella. Estamos albergando la fecha número 12 de la Liga Betplay. Les estaremos llevando a cabo toda la información de lo que corresponde a lo largo de esta jornada dominical en Colombia y, como no, mucho movimiento también en la Federación Colombiana de Fútbol. Más adelante el desarrollo de la noticia. Perfecto, y en Argentina, Ángel Cabañas, ¿cómo estás, Ángel? Muy buenas noches. David, César, el gusto enorme de saludarlo, también a toda la audiencia. Muchas novedades para compartir del fútbol argentino. Muy bien a nivel continental, los equipos argentinos, preocupación en el torneo local. River, al igual que Boca, definitivamente aquí en el sur no encuentra en el norte futbolísticamente hablando. Bueno, sin ninguna duda, creo que todos sabemos que los torneos locales son diferentes a la hora de afrontarlos que los torneos internacionales para los equipos que juegan en ellos, ¿no? Como que hay ese chip que cambia las cosas cuando se juegan los torneos internacionales. Haciendo un recuento rápido de lo que pasa acá en la fecha del fútbol ecuatoriano que se está disputando, la fecha número 7 en el torneo, ganó el equipo de Omar Asad. Finalmente el turco Asad consiguió su primera victoria en esta temporada. El Nacional derrotó 3-1 a Libertad de Loja en condición de visitante. 3 puntos que le dan un respiro al equipo de Omar Asad porque se encontraba en el último lugar de la tabla y eso pues lo complicaba más que todo al técnico argentino para una posible continuidad o no dentro del plantel. Delfín de Manta empató 1-1 ante Aucas. Esto fue en la ciudad de Manta, en uno de los compromisos que se disputó también ayer. Lo mismo que fue empate entre Orense y Macará. El cuadro de Machala, en condición de local, empató 0-0 ante el equipo ambateño. Despertó Independiente del Valle, otro de los que no podía levantar en el torneo local. Goleó 4-0 el Deportivo Cuenca en esta jornada, mientras que Técnico Universitario de Ambato y Muchugruna empataron el día de hoy 1-1. Quedó postergado el partido entre Liga de Quito y Barcelona, que era el partido más atractivo de la jornada, por la participación de estos equipos dentro de lo que va a ser la Copa Libertadores justamente en la semana que viene. Así que veremos qué es lo que ocurre con respecto a ese partido y cuándo se juega. Eso un poco las novedades acá en el fútbol ecuatoriano. El resto de equipos que están dentro de los torneos internacionales se empiezan a preparar para una nueva jornada que se vendrá la siguiente semana, César. Así es, ya son muchos los equipos que están preparándose ya para encarar lo que es esta nueva jornada de Copa Libertadores y también de Copa Suramericana. Obviamente ya se han visto muchos marcadores, algunos que han tomado por sorpresa, ya hemos visto el nivel de algunos equipos.
por ejemplo, ya acá en Colombia se jugó ya lo que fue la jornada sabatina de esta jornada número 12. Los dos equipos que representan a Colombia por Libertadores, en este caso Once Caldas y América, se enfrentaron en esta oportunidad con victoria para el cuadro albo por 3-0. Hito importante en este partido, 351 goles de Dairo Mauricio Moreno, supera por 1 a Radamel Falcao García como goleador del fútbol profesional colombiano. Ahora, hablando ya de estos dos equipos, Once Caldas obviamente sufre una derrota injusta para mi modo de ver. Once Caldas fue un equipo que propuso mucho en el terreno de juego, supo aguantar un poco más la línea del cuadro del Fluminense, pero el equipo brasileño fue efectivo, supo cerrar muy bien, fue compacto en sus líneas y venga, profe Néstor Lorenzo, usted tuvo que haber visto este partido. Mire lo que hizo John Arias jugando suelto, extremo por la derecha, luego rotando a la izquierda, desequilibrando, siendo socio. O sea, no préndele mucho compromiso. Jugador fundamental para la victoria del Fluminense, un centro que conectó con la cabeza de Germán Cano, quien, como nos recordó aquí, su gran pasado en Colombia para ponerle la victoria 1-0 para el cuadro brasileño, mientras que América de Cali hizo un recital de fútbol ante el Racing de Uruguay, ganándole por 3-1, obviamente encabezados por Juan Fernando Quintero, con un Duván Vergara que está inspiradísimo, está en un nivel obviamente muy visible. Aquí ya empezamos a ver como tal ya el desgaste de los equipos, como no, con estas responsabilidades, tanto de la liga local como pues ya certámenes de Conmebol. Ya lo vemos en el caso de América, que pues no pudo contar al pleno con sus jugadores en esta derrota del Once Caldas en esta jornada número 12, David y Ángel. César, una consulta que justo se me viene a la cabeza con respecto a el técnico de la selección colombiana, porque escuchaba, bueno, más que escuchaba, leía una información que se daba en las redes sociales. A veces esto es falso y por eso justamente vale la pena aclararlo o no. ¿Es cierto que los próximos 2 partidos que tendrá la selección colombiana en el mes de junio pueden ser definitivos para la continuidad de Lorenzo? Bueno, para David y para Ángel, obviamente recordando un poco lo que fue aquel debate post eliminatoria, así que obviamente también tuvo mucho visibilidad por parte aquí de la población colombiana y que, como no, es nuevamente centro de análisis para este programa. Y es que después del partido que Colombia empata con Paraguay, a los 3 días se reúne el séquito de la Federación Colombiana de Fútbol. Les quiero contar también acá que se ha movido un poco la política por parte de los presidentes de los clubes como tal y también de la federación. Hay que tienen como sus preferidos. Hace rato se eligió ya Carlos Mario Zuluaga, jugó humo blanco, ya tenemos presidente de la DIMAYOR, que ya obviamente ya tomó ya en función ya su cargo. También dijo cosas muy interesantes en cuanto al rentado local, que obviamente quería eliminar el promedio que define el ascenso y los descensos, que quiere ya dejar los equipos de primera división, no de 20, sino de 18 equipos en primera y también en segunda división. Ya obviamente ya es una noticia que ya se dio, pero que es muy importante volverla a mencionar acá, que es la categoría C en Colombia. Para nuestra amable audiencia, esta modalidad, esta categoría que estaba en el fútbol profesional colombiano, estaba desde 1991, pero la extinguieron hasta 1997. Ya por un ordenamiento de la FIFA, Colombia vuelve a tener ya la categoría C. En lo personal me gustaría que fuera más para un país extenso como lo es Colombia, que diera oportunidad para obviamente tener el alcance de fútbol profesional, pero bueno, hasta ahora va en la primera C. Se está también gestionando cómo va a ser alguna parte de ingreso de equipos, cómo se va a manejar el formato, etcétera. Y ahora, respondiendo a tu pregunta, David, teniendo obviamente como este antecedente, la Federación Colombiana de Fútbol está partida en dos. Tenemos por un lado acá a la cabeza principal, que es Ramón Yesurún, presidente de la federación, que obviamente está cerca de entregar su cargo. Y por el otro lado tenemos a Álvaro González Alzate, que es el encargado del AliFútbol, que es obviamente todas las ligas amateur, semiprofesional, etcétera. Digamos que ha partido un poco en dos ese mando de la Federación Colombiana de Fútbol. Y es que de este lado, lo que es Álvaro González Alzate y todos los que están con él, ya la verdad han mostrado un disgusto con Néstor Lorenzo por parte de estas eliminatorias, no solamente la doble fecha que pasó, sino los últimos partidos que ha tenido Colombia, donde ha cedido puntos importantes. Y entonces, obviamente, lo que dicen acá de este lado es que
ya están pensando en un estratega nacional, o sea, ya no quieren ya técnicos extranjeros, quieren un técnico nacional. Pero de este otro lado, de Yesurún, están respaldando mucho la labor de Néstor Lorenzo. Tanto así que por más de que la federación niegue, saquen comunicado de que nunca tuvieron tal reunión, sí la hubo. Hay que reconocerlo, o sea, sí la hubo porque sí es preocupante el nivel que muestra la selección y es lo que se está hablando en Colombia, por más de que haya pasado ya 2 semanas la eliminatoria con Meol. Y es que se llegó ya obviamente a hablar con el entrenador, Lorenzo reconoce sus fallas, sus errores, él dice que promete trabajar, obviamente la federación aún todavía lo sostiene, pero no son 2 partidos, David, son 4 partidos, recordemos, porque Colombia tiene que recibir a Perú, tiene que ir a Argentina, tiene que recibir a Bolivia y cerrar la eliminatoria en territorio venezolano. Entonces son 4 partidos donde Néstor Lorenzo, como bien lo recalqué yo en nuestro programa pasado, son puntos que tiene que ir a asegurar la clasificación. Y es otra cosa, también una realidad que dicen acá, que Colombia está yendo a un mundial gracias a la invención de Infantino. Porque si fuera el modelo anterior que tenía la Conmebol, Colombia estaría por fuera y peligrando mucho la clasificación, pero bueno, eso es lo que pasa como tal en la federación, con eso Lorenzo, se rectifica el cargo, Pero vamos a ver si entonces, paga a las 4 fechas. César y Ángel, a ver, bueno, creo que sería muy difícil que Colombia se quede afuera de la clasificación directa, ¿no? Sobre todo por la diferencia de puntos que en este momento son 5 con Venezuela, en lo que tiene que ver a la clasificación. Sin embargo, lo que veo que causa una preocupación y hasta un enojo en cierto sector en Colombia es el sexto lugar que tiene hoy Colombia en las eliminatorias sudamericanas. Entonces, por eso preguntaba yo que si las próximas 2 fechas que le pueden permitir a Colombia subir un par de puestos, tal vez, ¿no? Dentro de la clasificación, pueden ser decisivas para la continuidad de Lorenzo, César. Bueno, o sea, son decisivas, sí estas 2 fechas, pero obviamente la federación ya fue muy enfática, él sigue, porque él tiene un contrato hasta que acabe las eliminatorias. Obviamente le está exigiendo al entrenador que obviamente pula la idea de juego, que esté un poco más entregado al equipo, que obviamente recobre como tal esa ambición que tenía Colombia. Obviamente sé que va a ser difícil, va a haber mucha presión, pero por ahora Néstor Lorenzo sigue yendo a los estadios. No sé si de pronto vuelva a mirar aquí a algún jugador como lo fue Marino Inestrosa, que fue un jugador fundamental para la victoria de Atlético Nacional sobre Nacional de Uruguay. Son muchas incertidumbres las que hay, pero el mismo Lorenzo y los jugadores serán los responsables de corregir esto y, cómo no, que Colombia pueda ir a la próxima cita orbital. No sé cómo lo ves, Ángel, porque cuando hablábamos de esto en programas anteriores, pues aquí hubo un debate justamente sobre esta situación del técnico Lorenzo, pero me parecería muy precipitado pensar en una salida del técnico de la selección de Colombia, más allá de los resultados, porque, a ver, ustedes me corregirán, no tengo las matemáticas exactas, hace un año Colombia jugaba la final de la Copa América. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Ángel? Sí, 2 errores que creo que está cometiendo la Asociación del Fútbol de Colombia. Primero, la última vez que la política se quiso meter en la Casa Mayor del Fútbol Argentino, estuvo a punto de echar a Carlos Bilardo. Y la selección argentina, 4 meses después, fue campeona del mundo. Eso fue en diciembre de 1985. El presidente de la República era Raúl Ricardo Alfonsín. No estaba de acuerdo con el momento futbolístico de Argentina y estuvo a esto de involucrarse en la AFA. Es más, se reunió con Julio Humberto Grondona, el presidente de AFA en ese momento, y le solicitó la renuncia de Carlos Salvador Bilardo. Muy inteligentemente Grondona le dijo: presidente, no se meta a mi área, yo manejo el fútbol argentino y estoy a muerte con la idea futbolística de Bilardo. Y la selección argentina, 4 meses después de 5, fue campeona del mundo. Y otro punto que me parece que es un error es cambiar de caballo a mitad del río. Colombia está definiendo su futuro a nivel continental, está en las puertas de jugar una próxima Copa del Mundo, está a 4 partidos de lograr el objetivo. Es cierto, cambiaron las reglas, pero bueno, se juega con esta eliminatoria, con esta cantidad de clasificados, y hoy Colombia está en el Mundial.
lleva 5 puntos de ventaja y debe defenderlo. Me parece que Lorenzo se ganó con rendimientos, porque fue su campeón de América, ni más ni menos, y se está metiendo en la Copa del Mundo la posibilidad de terminar su trabajo al frente de la selección colombiana. Sí, vamos a ver qué sucede con esto, cómo termina esta situación, pero al menos eso es un poco lo que se viene manejando en el tema de Colombia. Ángel, ¿cómo va la fecha del fútbol argentino hasta el momento? Los resultados que se vienen dando dentro del torneo local. A nivel continental, River tuvo una sonrisa entre semana, pudo ganar luego de un buen primer tiempo, en la parte final se atrincheró el equipo de Gallardo, resistió al resultado y tuvo una sonrisa, pero a nivel local no pudo ganar contra el modesto Sarmiento de Junín en Junín, terminó igualando 1-1 ante uno de los equipos que intenta mantener la categoría en el fútbol argentino, en el fútbol doméstico, un equipo Sarmiento con muchas limitaciones, con gran parte de su plantel del fútbol del ascenso. Y hay mucha, lo venimos teniendo hace mucho tiempo, David, hay mucha preocupación en el mundo River por esta etapa de clasificación. Quizás un poco más aliviado por el triunfo entre semana, pero futbolísticamente hablando, muchos millones dando vuelta en el mundo River, pero futbolísticamente el equipo no aparece. Y hay preocupación en el seno del mundo River, una reunión entre Britos y Marcelo Gallardo, porque no arranca River, no arranca definitivamente. Ya hace 8 meses que Gallardo está al frente de la entidad de Núñez, ya pasaron 8 meses de la partida rara y complicada de Michelis de la entidad millonaria, y no aparece River, definitivamente no aparece, y hay mucha preocupación de cuál va a ser el futuro de River en la Copa Libertadores, que es el objetivo, la meta de River en este año 2025, ¿no? Más allá del Mundial de Clubes. Yo tengo una lectura con respecto a lo que pasa hoy en River, pero claro, ese será un tema, o es un tema para debatirlo más ampliamente, y creo que será para otra oportunidad, pero me parece que si hacemos un recuento rápido, así recordando lo que fue la era Gallardo en su primera ocasión, Gallardo contó con un plantel prácticamente de lujo en ese momento, con jugadores que él mismo los pidió, con jugadores que él mismo los había llevado. Ojo, no digo que este plantel sea menor, porque igual son jugadores No, de primer nivel. tiene 3 o 4 campeones del mundo. Claro. Claro, sí. Pero a eso voy. Hay jugadores que si bien tienen una gran experiencia y jerarquía, tal vez no están pasando por su mejor momento. Tal vez no están pasando por su mejor momento futbolístico, porque una cosa es el Huevo Acuña de hoy y otra cosa fue el Huevo Acuña del Sevilla, por ejemplo, ¿no? Correcto. Por citar un es caso. un plantel de mucha experiencia. River no luce bien en el plano físico. Tiene sonrisas futbolísticas porque Armani respalda desde el arco, pero el equipo sufre más de la cuenta. Está clasificando en su zona, pero por lo que invirtió River, lo que se va reflejado en el campo de juego es muy poco, y ya mucha gente del planeta River está fastidiosa con Gallardo, ya no tiene el crédito ni la espalda de otro momento, y será clave el rendimiento de River en la etapa de clasificación en la Copa Libertadores. La etapa de clasificación va a marcar el rumbo del futuro de River. Y lo importante también para River que Borja haya regresado al gol, ¿no? Estaba algo alejado de las redes, el delantero colombiano. Fue importante esta vez. Menos mal que reapareció. Sí, es una relación rara la de Gallardo con el delantero de River. No termina de explotar Borja con todo el potencial que tiene, no le termina de cerrar a Gallardo el andar del Moreno como titular, pero siempre que lo pone en la parte complementaria, el delantero aparece y lo salva futbolísticamente a River. Pero no es un delantero que a Gallardo le pierde. Tiene claro Gallardo que Borja dentro del área tiene el pie caliente, pero no termina de completar su idea futbolística, delantero total que él pretende, que juegue por afuera, que aguante, que descargue, que desborde. Hoy juega porque River no tiene otra alternativa en ataque, o no tiene otra alternativa con las características que Gallardo quiere, pero
es una relación de amor-odio permanente la del técnico de River de Gallardo con Borja, definitivamente. No digo que estén a punto de divorciarse, pero hay conflictos permanentes en este matrimonio. Bueno, hay que decir también un par de cosas. Yo creo que Gallardo y Borja son dos personas que no tienen un carácter que digamos sea del todo bueno, ¿no? O sea, Borja tiene sus momentos de caliente y Gallardo no se queda atrás. No, definitivamente, son dos personas con Entonces, una fuerte personalidad y se respetan en el ámbito profesional, pero sé que no hay una buena comunión ahí, ¿eh? Es una relación tajante. Se necesitan y por eso se respetan, pero después de junio quiero ver el futuro de Borja con la camiseta de River. veamos lo que sucede. Vamos a entrar justamente, ahora que hablabas de River y la Copa Libertadores, vamos a entrar un poco con los resultados rápidos de lo que sucedió en la semana dentro del torneo continental, la Copa Libertadores de América, que se empezó a jugar en los diferentes grupos. Por ejemplo, el grupo A tuvo lo que era la lógica, la victoria Carabobo en condición de visitante, 2-0, triunfo lógico como lo digo, porque el plantel argentino era favorito, y el otro partido es la victoria de la U de Chile sobre Botafogo. Pregunto, César y Ángel, ¿sorprende la victoria del equipo chileno? Para mí, siento que Liga de Chile demostró que obviamente tenía nivel, jugaba de local, hizo un muy buen partido, un correcto planteamiento. Y Botafogo, la verdad, o sea, llegó, pero no con mucho, la verdad. Para mí, la Universidad de Chile saltó con sus cartas, hizo un muy buen esquema táctico y se lleva el triunfo, merecido, la verdad. En la antesala sí, pero en el desarrollo del juego fue justo el triunfo trasandino. Mostró credenciales para luchar por un lugar y clasificar. Así que en la previa creemos que sí, pero por lo que vimos durante el partido del desarrollo del juego fue meritorio el conjunto chileno, el triunfo del equipo chileno. Por el grupo B jugaron Barcelona e Independiente del Valle, triunfo para el equipo torero en condición de local en un partido que duró 20 minutos. Y digo duró 20 minutos porque eso fue lo que se pudo ver de fútbol. A partir de ese momento cayó un torrencial aguacero sobre la ciudad de Guayaquil, lo cual terminó inundando la cancha y se transformó en waterpolo, prácticamente. Se crearon cochas en la cancha, la pelota ya no rodaba, el juez Wilton Sampaio, el brasileño, decidió que el juego continúe hasta el final, pero fueron 20 minutos de fútbol y eso le bastó a Barcelona para ganar 1-0. Mientras que, como ya lo señalaba Ángel, River derrotó a Universitario de Perú 1-0 en condición de visitante, y esa victoria, siendo de visita, César y Ángel, le permite a River empezar bien. Sí, sin dudas. Arrancó con el pie derecho River el torneo a nivel continental. Repito, no es bueno andar a nivel doméstico. Y creo que el partido de esta semana es una auténtica final para saber dónde está parado River y su rival a nivel continental. Me parece que ambos toman ese partido para saber qué cartas tienen para jugar y si pueden apostar a lo grande en la Copa Libertadores. Será una auténtica final el partido de esta semana. Ángel, y otra cosita que vi, antes una cosa que vi en el partido de Barcelona Independiente del Valle era el ambiente, ¿no? O sea, por lo mismo que vos nos comentabas que, o sea, tanto Independiente del Valle y Barcelona, en las influencias que tienen en la convocatoria de la selección ecuatoriana, estaba picante el ambiente, ¿eh? Picantísimo, muy caliente. Sí, sí, sí. Hubo un recibimiento de la hinchada de Barcelona a Independiente del Valle con un cartel que hablaba de corrupción, ¿no? Del equipo de Independiente del Valle, supuestamente por este tema de las convocatorias. Bueno, un sinfín de cosas que se dieron en ese compromiso.
Te quería hacer una pregunta rápida, Ángel, con respecto a esto que señalas de River. Con todo el ambiente caldeado que se maneja hoy en el equipo de Marcelo Gallardo, jugar sin público, que va a jugar River frente a Barcelona sin público por la sanción que viene teniendo, ¿no pasaría a ser un aspecto positivo por la presión? Tienes dos lecturas, David. Desde el plano económico, es un golpe sensible para River, pero de lo futbolístico, jugar con la tranquilidad, sin la presión de su público, de tener que ganar como sea, creo que es positivo. Tiene dos lecturas, pero para este momento que vive River y este momento complejo futbolístico, me parece que no jugar con su público durante un juego es positivo para Gallardo, para jugar más tranquilo, más relajado y sin tanta presión. Pero económicamente es un daño importante para River. Claro, sin ninguna duda. Grupo C de la Copa Libertadores, Central Córdoba empató 0-0 con Liga de Quito. Un resultado que, hablando de dos lecturas, creo que para Liga de Quito también tiene una doble lectura. Si uno analiza el rival de Central Córdoba, creo que es al que todos van a intentar ganarle en este grupo, o al menos tratar de, sí, ganarle en condición de visitante. Liga no pudo, pero en cambio, si analizamos el partido, lo que fue el juego, Gonzalo Valle, arquero de Liga de Quito, se convirtió en figura del plantel durante el compromiso porque Central Córdoba lo avasalló. Lo avasalló a Liga de Quito, que mostró serias carencias a nivel defensivo, y en ese sentido, pues el punto es importante. Y lo otro que se dio Claro, la David, lógica, Flamengo quedó. te decía que está claro, Sí, David, que Central Córdoba, Santiago del Estero, el equipo de Mar de Felipe, es la cenicienta del grupo. Pero tampoco nadie piense de que el equipo ferroviario, que es un trámite enfrentar al equipo ferroviario. Omar de Felipe es un hombre muy táctico, muy conocedor, no solo del fútbol local, sino a nivel continental. Van a tener que correr y mucho para ganar la Central de Córdoba. Un equipo defensivamente ordenado, que estaba peleando el descenso, lo tomó Mar de Felipe a cosa de 5 o 6 meses, lo levantó anímicamente en la tabla de posiciones, lo clasificó en torneo continental y repito, no es un trámite enfrentar al equipo ferroviario, no piensen que enfrentar a Central Córdoba es ir, jugar y ganar. Si están pensando eso los equipos del grupo, están totalmente equivocados. Veamos lo que ocurre. En Liga de Quito no lo pudo hacer en esa visita. Y como decíamos, Flamengo derrotó al Táchira en condición de visitante, César. Sí, bueno, creo que ya el marcador era obvio, ya lo habíamos anticipado y bueno, me parece que estaba bien la victoria, está bien ahí. Dentro del grupo D de la Copa Libertadores, el conjunto de Alianza Lima cayó ante Libertad 1-0 en condición de local. Son las cosas que le ponen al fútbol esa, digamos, ese toque diferente, ¿no? Porque Alianza Lima venía barriendo con todo lo que estaba enfrente y cae en el primer partido en condición de local en la fase de grupos de la Copa Libertadores ante un Libertad de Paraguay que, si bien es un equipo importante, tampoco es una de las potencias a nivel sudamericano, ¿no? Eso hay que decirlo. Y en el otro partido, Talleres cayó también de local ante Sao Paulo 1-0. 2 victorias visitantes, César. Sí, Ángel, y lo que hablábamos en programas pasados, estos equipos que vienen de este playoff de prelibertadores, que llegan ya instalados a fase de grupos, no sé si fue tanto el desgaste que ha tenido Alianza Lima con todo lo que tiene que hacer en el rentado peruano y respondiendo aquí en la Copa Libertadores. Y es que ya empieza a hacer mella. O sea, la victoria de Libertad, que merecida, la verdad. Y si bien Alianza Lima apostó con sus mejores cartas y lo intentó, no se le dio. Y ahora bien, por parte de Talleres y Sao Paulo, me parece que la victoria de Sao Paulo se da por un error que obviamente las marcas no llegaron. El arquero obviamente no respondió de la mejor manera. Talleres obviamente contando con Juan Camilo Portilla como titular. Se me fue en partido del colombiano, no lo hizo nada mal. Pero siento que Talleres
atacó, pero es que no fue preciso en el último cuarto de cancha, no lo fue. Desperdició muchas oportunidades y la verdad no hubo orden. La verdad, el cuadro de Sao Paulo tiene merecida la victoria. Dos cosas, David. Es cierto que futbolísticamente hablando, Libertad no se le caen las monedas de oro de los bolsillos, pero ¿acaso es el mejor representante que tiene Paraguay en Copa Libertadores 2025? Sí, Y con sí, este sí, sí. mal debut de Talleres en el torneo continental, se fue el cacique Medina de la orientación táctica del equipo, lo está reemplazando momentáneamente Pablo Viñazú, ex hombre de Newell's, de Independiente, Talleres, así que bueno, ganó la Supercopa de equipos, Talleres frente a River, pero el andar del equipo de la Docta no fue bueno a lo largo de 2025 y por eso la renuncia del cacique. ¿No? Una situación, yo diría, inesperada por cómo venía Talleres y esta derrota del local que le cuesta entonces la salida a Medina. Grupo E de Copa Libertadores de América, donde Racing derrotó como visitante 3-0 a Fortaleza y creo que dijo, aquí estoy presente como el candidato. El equipo de Racing de Avellaneda en este grupo, donde también Bucaramanga y Colo-Colo empataron 3-3. Vamos a ir ahí por Sí. partes, Ángel. Esta victoria, esta goleada de Racing, ¿lo pone como favorito en el grupo? Se lo compara Racing en el ámbito local con Luis Andrini, un artista de los años dorados del Teatro Nacional, allá por la década del 50, 60, 70, que tenía una particularidad. Pasaba rápidamente de la alegría al llanto y del llanto a la alegría. Y así anda Racing en este año 2025. Una cosa es el equipo de Costas a nivel continental, que es una máquina de generar fútbol y de facturar, que tiene como abanderado a Martínez. Y en el ámbito local, Racing está quedando fuera de los 8 equipos más importantes de su zona, no está clasificando a la zona campeonato, en este momento está jugando frente a Banfield en su estadio Juan Domingo Perón. Da la sensación de que Racing es una cosa a nivel internacional y otra a nivel doméstico, y pesan y muy fuertes la declaración de Gustavo Adolfo Costas. Como lo hizo Costas cuando comenzó la Copa Sudamericana 2024, dijo que Racing tiene que ganar esta Libertadores 2025. En cualquier otro equipo estas palabras serían una presión tremenda. Bueno, a los futbolistas de Racing los levanta anímicamente y Racing a nivel internacional es otro equipo, luce sereno, seguro y muy efectivo en ataque, cosa que no pasa a nivel local. Pero bueno, así es Racing, ¿sí? Sonríe a nivel internacional y anda con lágrimas a nivel local. Pero una cosa sí hay que acotar ahí, y es que Costas ya se volvió un masterclass en ganar en Brasil. Vino de ganar la Recopa y vuelve y gana en Sin Brasil ninguna ante duda, Fortaleza. sin ninguna duda. Sí, es un extra que tiene Gustavo. Sí, sí, sí. Se volvió... Muy particular, porque se consagra campeón como futbolista de Racing frente al Cruzeiro de Brasil en el Mineirao. Se ve que le gusta, le sienta bien en los aires de Brasil a Gustavo. Y bueno, y ganó toda la Copa Sudamericana eliminando equipos brasileños. Gana la Recopa Sudamericana ganando a un equipo brasilero. Y por primera vez, Fortaleza pierde frente a un equipo argentino. Sí, exactamente. Son hitos que sigue marcando el técnico Gustavo Costas. Y en el caso de Bucaramanga, César, a ver, Bucaramanga volvía a la Copa Libertadores después de muchísimos años, empata con un histórico como Colo-Colo. Ese es el punto, digamos, positivo de esta situación. Pero Bucaramanga ganaba el partido 2 veces. Ganaba 2-0, ganaba 3-1. Entonces, ¿cómo se ve este punto para Bucaramanga? Para Atlético Bucaramanga, David, eran 27 años que no asistía a la Copa Libertadores, al mando del histórico Leonel Álvarez, que está reemplazando a Gustavo Ferentín. Obviamente, unas declaraciones antes de que Bucaramanga debutara en esta Copa Libertadores era el jugador Gustavo Peñaranda, y es que decía, no, es que ahora sí hay técnico. O sea, ¿cómo así? Con Fiorentina entonces las cosas no funcionaban y entonces ahora hace el cajón y ahora sí con Leonel hagamos lo que sea. Bueno,
En fin, en el partido de Bucaramanga, la verdad, yo siendo honesto, yo decía, no, Colo-Colo le va a dar una palera, pero desde el primer minuto que empezó Bucaramanga a presionar, empezó con actitud, mostrando fútbol desplegable y obviamente aprovechando los espacios vacíos que dejaba Colo-Colo. Es que el gol tempranero de Kevin Londoño fue obviamente como tal el impulso anímico para el Bucaramanga, y después el tanto de Pons y de Carlos Henao al segundo tiempo, o sea, ya decía uno, bueno, ok, Bucaramanga está dándole duro a un equipo referente como Colo-Colo, y ya faltando cerca de 18 minutos, tal vez 20 minutos, Lionel Álvarez empieza a sacar a jugadores clave, empieza obviamente a reformar el fondo, y es ahí donde para mí me parece, David, que cometió un graso error, porque obviamente teniendo la presión arriba y a un rival casi aniquilado, llegó Colo-Colo y de la nada, 2 contragolpes, te igualó el partido. Entonces, Bucaramanga, el impacto positivo obviamente en su fútbol, demostró para qué está en esta Copa Suramericana, a pesar de que en el rentado local su presente es irregular, perdió ayer justamente con el cuadro de Deportes Tolima 2-1, pero bueno, la realidad es que Bucaramanga está en esta Copa Libertadores para competir. O sea, por más de que los demás equipos vean a este equipo, como tal va a ser la redundancia, un rival pequeño, créame que les va a costar también. Colo-Colo ya vino, lo vio, y ya creo que ya Racing tiene que estar tomando nota. Y ojo, porque el partido donde va Bucaramanga a visitar a Racing va a ser a puerta cerrada. Sí, será también a puerta cerrada ese compromiso. Grupo F de la Copa Libertadores de América, choque de brasileños, Bahía e Internacional empataron 1-1, mientras que Atlético Nacional goleó 3-0 a Nacional de Uruguay, César. Una victoria contundente del equipo verde. No, obviamente un recital de fútbol, lo que se vio en el estadio Atanasio Girardot, plegado cerca de 40,000 aficionados, los goles de Marino Inestrosa, que fue el MVP de este compromiso, de Kevin Viveros y Alfredo Morelos. La verdad, hubo un solo equipo en la cancha, David y Ángel. Atlético Nacional supo dominar todos los hilos del partido, era un equipo compacto, cuando ataca es letal, obviamente el motor de ese equipo, más allá de Marino Inestrosa, es Edwin Cardona, el número 10 de Atlético Nacional, un jugador funcional que se le criticó mucho, tal vez por su estado de forma, por su irregularidad, pero es un jugador que tú le das un espacio y te sorprende. Nacional obviamente ratifica obviamente su presente, está entre los 3 primeros de la Liga Betplay y, cómo no, también hace revalidar su historia a nivel continental, siendo 2 veces campeón del certamen. Y Nacional, la verdad que por más de que tuviera Erazo, delantero con pasado en Millonarios y en Equidad, y también a Julián Millán, ex Independiente Santa Fe, fue un equipo que la verdad le dio mucho miedo atacar, la verdad. Se le vio muy tímido, muy pálido, no concretaba 13 pases bien, correctamente, y bueno, la verdad sufrió lo que es el poderío de Atlético Nacional. Creo que estamos en las puertas de un equipo que presentó credenciales fuertes, David, de poder luchar por la Copa Libertadores y se puede reeditar un viejo clásico de allá de fines de la década del 80. Me parece que Nacional y Racing están pisando más que fuerte en la Copa Libertadores y son, a priori, me parece, los grandes candidatos. No, y también tengamos en cuenta que Ojalá de la mano de Gandolfi, o sea, un técnico que también tiene mucho bagaje a nivel continental, se le ve eso, un equipo que apuesta y quiere ir como tal a conquistar la Copa Libertadores. Ojalá sea así, para que tengamos equipos distintos en la pelea por la Copa Libertadores de América, como lo hemos venido hablando. En el grupo G, Cerro Porteño derrotó 4-2 a Bolívar. No le fue fácil al conjunto paraguayo vencer este compromiso, pero al final terminó consiguiéndolo, mientras que Palmeiras derrotó como visitante 3-2 a Sporting Cristal. Algo de lógica en este juego porque Palmeiras era el favorito, mientras que por el grupo H, el debutante San Antonio dijo, aquí estoy presente también. San Antonio venció 3-2 a Olimpia de Paraguay, a uno de los históricos, debut con victoria para el equipo boliviano, y Vélez Sarsfield venció 2-1 a Peñarol. Resultados sorpresivos, Ángel. Digo sorpresivo también lo de Vélez porque el presente del equipo de Liniers tampoco es bueno. No, sobre todo en el torneo local no puede escapar a las últimas posiciones.
definitivamente va a pelear por mantener la categoría en la tabla anual. Vélez no transita un momento tranquilo, hay mucha presión, mucha revuelta política, y Pérez, en lugar de calmar los ánimos y de llevar paz y tranquilidad, trajo a Guillermo como entrenador, y ha causado un revuelo la llegada de Guillermo a la entidad de Liniers, porque los históricos de la entidad velezana, como el Pacha Cardoso, como Chilaver, como Sotomayor, como Pepe Basualdo, no lo quieren ni un poquito a Guillermo por aquellas rivalidades de la década del 90, futbolísticamente hablando, y siento que River, que Vélez, en lugar de apaciguar las aguas, en lugar de echarle agua al fuego, termina echándole combustible, y Vélez es un polvorín. Vélez es un polvorín, no solo futbolístico, sino también político. Me parece que no fue acertada la llegada del mellizo a este momento del Liniers, porque ya su relación con los históricos de Vélez no es buena, hay frases cruzadas con la personalidad que tiene Guillermo, y hoy Chilaver, al mediodía, hablando con Gabriel Anelo en un programa de Canal 9, dijo que no respalda la llegada del mellizo a Liniers, que lo respeta como profesional, pero que no cree que tenía que ser el técnico para este momento velezano, cree que Sotomayor debe ser el responsable de la orientación táctica del equipo de Liniers, y Vélez es un polvorín, en cualquier momento termina de explotar. Bueno, cerrando el tema de Copa Libertadores, lamentablemente a veces hay que hablar de temas que no son del todo positivos, ¿no? Más allá de lo estrictamente futbolístico, y es que la Confederación Sudamericana de Fútbol aplicó una sanción a Pablo Cepelini, jugador del conjunto de Alianza Lima, el jugador argentino. No podrá estar por todo lo que resta del torneo internacional. Pablo Cepelini ha sido suspendido por la Confederación Sudamericana de Fútbol debido a insultos racistas hacia la hinchada de Boca en el partido de vuelta que jugaron Alianza Lima y Boca Juniors por la fase preliminar del torneo. El volante argentino, según el informe de la Conmebol, le gritó boliviano a un hincha de Boca Juniors, lo cual en ese sentido, pues lógicamente es tomado como un insulto racista. Entonces, Cepelini ha sido suspendido. Una locura, y el abrazo y el respeto para los hermanos bolivianos. Realmente una locura. Que en el 2025 todavía estemos hablando de estos temas realmente es increíble, pero bueno, las disculpas del caso pertinentes, ¿no? Pero realmente una locura. No, definitivamente no sé cuánto bastará para entender, respetar todas las creencias, lo que piense la gente. O sea, hombre, yo sé que la victoria es un sentimiento eufórico y que uno quiere saltar, desvestirse, tal, pero hay límites, y yo creo que ya no podemos caer más en ello. Si bien se trata de corregir a toda la audiencia del fútbol en general para que se acabe, se erradique este tema, también tienen que colaborar los que están ahí adentro, tienen que ser el portavoz inicial y que se vea esto por parte de un jugador, la verdad. Claro, los protagonistas deben saber y deben ser ejemplos, ¿sí? Estamos pidiendo, por favor, de terminar con la violencia, con la falta de respeto, y más allá de la locura y la alegría por una clasificación histórica, siempre hay que ser respetuoso al rival, ¿sí? En el triunfo y en la derrota, siempre respetuoso. Si bien creo, a pesar de que algunos piensan lo contrario, pero me parece a mí que más allá de que el hincha en general grite y apoye a su equipo, igual creo que no tiene derecho a gritar cosas ofensivas, ¿no? Como temas racistas y otras situaciones. Lo mismo, y creo que más todavía para los jugadores,
porque los jugadores son los que tienen que empezar dando el ejemplo para que sus hinchas no cometan este tipo de actos dentro de los estadios. Entonces, así la situación con Pablo Cepelini, el jugador argentino de Alianza Lima, que ha sido suspendido. Pasemos rápidamente a la Copa Sudamericana, con lo que fue esta semana dentro del torneo continental, el certamen que viene a ser el segundo en importancia, pero que para varios equipos no deja de ser un torneo al que intentan apuntarle y llevarse el título, ¿no? En este certamen. Comenzando con lo que fue la victoria de Nacional Potosí de Bolivia 2-0 sobre Independiente de Argentina, un resultado que creo que por la localía y por la altura tal vez era predecible, pero no comenzó bien Independiente, mientras que Boston River empató 3-3 con Guaraní. ¿Lo ves como un resultado que se esperaba esta derrota de Independiente, Ángel? No, pero tampoco causó mucha preocupación o un temblor futbolístico en Avellaneda, la derrota, el debut el debut con el pie izquierdo de la entidad roja de Avellaneda. Siente que no pueden dar vuelta y que el andar el buen andar de Independiente en el campeonato local están tranquilos, es cierto. Fue un paso en falso, pero no causó muchos problemas en el mundo independiente la derrota, el mal debut en la Copa Sudamericana. Por el grupo B de la Sudamericana, Cerro Largo de Uruguay empató con Defensa y Justicia 0-0, mientras que Vitória de Brasil y Universidad Católica de Ecuador también igualaron en el marcador 1-1. Creo que el punto para Católica es muy importante en ese sentido para arrancar esta Sudamericana, pero ojo que Católica estaba ganando el partido y cerca del final pues lo igualó el conjunto brasileño, lo cual siempre deja ese sabor agridulce del punto, ¿no?, para el equipo ecuatoriano. En el grupo C, Racing de Montevideo cayó ante América de Cali 3-1 en condición de local, triunfo de América de Cali como visitante, mientras que Corinthians también cayó como local 1-2 ante Huracán. Como bien lo decías, César, América de Cali empezó con el pie derecho. Sí, y la verdad, siento yo, viendo en general el nivel de todos los equipos de la Suramericana, América creo que se presenta como candidato, la verdad. O sea, por lo que despliegan el fútbol, ha habido orden, se siente como tal que la llegada de Quintero le daba un impulso al cuadro de Cali y que obviamente lo que le juega a favor es toda la trayectoria también que ha tenido como tal América en estos campeonatos. Obviamente 4 campeonatos de Copa Libertadores es algo que pone como carta de presentación y que lo que juega América, la verdad, se le ve un partido tranquilo, que no sufre, cosa diferente de lo que ha sido en el rentado local. Por más de que América sigue puntuando en la tabla de posiciones de la Liga Betplay, a veces tiene momentos en que el equipo flaquea, y lo vimos ayer, justamente contra Once Caldas, que perdió 3-0, pero América tiene cositas para mostrar, despliega bien, cabezas principales como Juan Fernando Quintero y Duván Vergara se hicieron sentir ante un Racing que, bueno, quedé viendo mucho, y que en un segundo tiempo se acordó de jugar, pero ya con 3 goles en contra. Entonces, el cuadro americano sigue preparándose para encarar esta Copa Sudamericana como un equipo que se encamina duro a obtenerla. César, David, como dicen ustedes, en la hoja de ruta de los candidatos, en un rinconcito muy pequeño, en el margen, no olviden de poner a Huracán. El equipo de Kudelka está muy bien físicamente, muy bien futbolísticamente hablando. Tácticamente es un equipo muy difícil de superar. Lo vi la última semana frente a Banfield en el campo de juego. Y estamos en presencia, si no comete locuras económicas, la dirigencia Huracán acostumbrada a esto de desmantelar equipos todos los años, conformado un equipo con un bloque defensivo muy sólido de Kudelka,
repito, no tengo ahí en la hoja de ruta de los candidatos en un costadito a Huracán de la Argentina. El equipo de Parque de los Patricios está muy bien armado para afrontar la Copa Sudamericana. En el grupo D, Gremio derrotó como visitante 2-1 a Sportivo Luqueño de Paraguay. Godoy Cruz también hizo lo propio ante Atlético Grau, 2-0 como visitante. Resultados lógicos dentro de este grupo, donde me parece que brasileños y argentinos parten como los favoritos para buscar ese primer lugar en la clasificación. Pasando al grupo E, Cruzeiro cayó ante Unión de Santa Fe 1-0 prácticamente sobre la hora. Pude ver el partido, el triunfo de Unión fue justo, pero lo consiguió casi sobre la hora el plantel argentino. Y Mushurruna, el cuadro ecuatoriano, derrotó 3-2 a Palestino. Lo ganaba, no digamos tranquilamente, pero sí con cierta calma. Mushurruna casi se le complica el partido, pero lo pudo sacar al frente en esta victoria en condición de local el plantel ecuatoriano. Ahora, Unión, ¿para qué lo ves en esta Sudamericana, Ángel? La verdad es un milagro futbolístico lo del Kili González. Le desmantelaron el equipo que logró la clasificación a la Copa Sudamericana. Regaló a Racing en cuotas. Es un milagro lo del Kili, que lentamente con jugadores sacados de la Liga de Santa Fe, como el chico Diego Armando Díaz, intenta dar pelea a nivel continental. Lo del Kili es para sacarse el sombrero y aplaudir. Les desmantelaron el plantel, no ha quedado nada del equipo que tuvo una gran temporada 2024 y con jugadores que se entrenaban no con conos, sino con botellas de plástico de la Liga Santafesina, como el chico Diego Armando Díaz, está dando pelea a nivel doméstico y a nivel continental. Realmente lo del Kili es para destacar, y creo que en un futuro no muy lejano, el Kili González va a estar al frente de algún equipo de los denominados grandes e importantes del fútbol argentino, porque está realizando un trabajo en Santa Fe realmente majestuoso. Sí, así es, definitivamente buen trabajo hasta ahora del Kili. Grupo F de Sudamericana, San José de Bolivia empató con Unión Española 1-1, mientras que Fluminense ganó como visitante 1-0 a Once Caldas. Obviamente, César, creo que dentro de este grupo Fluminense es el amplio favorito para ser primero, sin ninguna duda. Ese segundo lugar que por ahí, bueno, que tendrá la posibilidad de jugar ese repechaje con los terceros de Copa Libertadores. Con el nivel de Once Caldas ante Unión Española y San José, ¿puede Once Caldas pelear ese segundo cupo? Claro que sí, la verdad, el cuadro albo tiene cartas con qué llegar. Si bien el presente, la Liga Betplay es un equipo que está remando por estar entre los 8 lugares de privilegio, es un equipo que obviamente construye, sabe elaborar, pero que en este caso, bueno, o sea, le faltó ser más certero, la verdad, aprovechar un poco más las ocasiones. No todo lo puede hacer Dairo Moreno. La figura de ese partido fue el arquero Fabio de Fluminense, que sacó 5 balones a gol clarísimos. Le hizo una noche de chispas al goleador colombiano. Pero siento yo que obviamente Once Caldas, bueno, le va a tocar es un poco duro con San José, obviamente tema de altura. Con Unión Española va a ser un partido casi que igual, la verdad, los veo casi por el mismo nivel, pero siento yo que Once Caldas tiene ambición, mostró ganas, la verdad. Sabe para qué está y obviamente el marcador, pues a que yo le dije en el inicio, es algo injusto, pero no podemos descartar lo que hizo Fluminense. Tiene con qué dar el Once Caldas, tiene para llegar obviamente a la siguiente fase de Sudamericana. Grupo G de la Copa Sudamericana, Melgar empató 3-3 con Vasco da Gama, esto fue en Arequipa, mientras que Puerto Cabello de Venezuela empató 2-2 con Lanús, no se sacaron ventaja en ninguno de los partidos. Ahora, Ángel, ¿parten Vasco da Gama y Lanús como favoritos? A priori, por historia futbolística, sí. Por presente deportivo, la entidad de Granate es un gran signo de pregunta. Desde que arribó el flaco Pellegrino
al frente de la entidad de Granate, el equipo no muestra mejoras futbolísticas, su andar es irregular en el torneo doméstico y a nivel continental no sé si está para pelear tramos importantes. No es bueno el presente futbolístico de la entidad Granate, definitivamente. Finalmente, el grupo H, con el empate entre Cienciano y Atlético Mineiro 0-0, y la victoria como visitante del Caracas ante Deportes Iquique 2-1. Ojo, César, que me parece que esta victoria de Caracas sobre Iquique como visitante va a ser muy importante. No, claro que sí, ya Caracas empieza a tomar propiedad de este grupo H, coge a un Iquique que la verdad no alza vuelo en el rentado local, está en zona de descenso, es colero, y lo mismo, lo que veníamos hablando, esta sobrecarga de partidos y obviamente que Iquique, por lo que le tocó, está en Copa Suramericana, pues tiene que también empezar a escoger, ¿no? Y más que es un presente muy grave como tal lo que tiene el equipo chileno. Caracas obviamente mostró su poderío, obviamente victoria importante en condición de visitante y bueno, nadie tenía en cuenta una victoria en Caracas, del Caracas. Sí, así es. El conjunto venezolano entonces comenzó con victoria en condición de visitante. Acá en Ecuador, con respecto a los equipos de la Sudamericana, y que les hablaba de Mushuruna, que consiguió esta victoria como local, se está hablando de un hecho, a ver, llamativo por decirlo menos. Mushuruna tendrá que viajar a la madrugada de mañana hasta territorio brasileño para enfrentarse a Cruzeiro. Estará viajando a eso de las 4 de la mañana el equipo de El Ponchito, como se lo conoce. Ustedes ya habrán visto imágenes de Mushuruna con los jugadores con el poncho y todo lo que tiene que ver con la cultura. Pero además el presidente del conjunto de Mushuruna mandó a armar o a hacer, digamos, unos trajes especiales para el viaje de sus jugadores, justamente hasta territorio brasileño, con el objetivo de seguir mostrando esa cultura, que es lo que quiere representar el equipo de Mushuruna dentro de Sudamérica ahora, no solo en el país, ¿no? Esta será la vestimenta que estarán teniendo los jugadores del conjunto de Mushuruna en el viaje de mañana y bueno, los 3 viajes que tendrán que hacer en la fase de grupos del torneo. ¿Cómo la ven, César y Ángel? Hombre, pero están vistiendo muy bien en la Liga de Ecuador, David. Antes ya le iba a preguntar si semejante aguacero de Barcelona contra Independiente del Valle a Sir Second Castle no se le dañó el blazer. Pero bueno, no, está, como decimos aquí en Colombia, está facherito. Muy pintón, pero nadie en percha y en vestimenta le gana al técnico del Barcelona de Ecuador. Definitivamente es el hombre de mejor vestimenta en el continente, o por lo menos en esta edición de la Copa Libertadores 2025. Creo que muy bien asesorada por su señora esposa, ¿no? A eso iba, Ángel, precisamente. Estás informado. A eso iba porque es su esposa quien lo asesora en el tema de la vestimenta a segundo Alejandro Castillo, ¿no? Y ella señaló en una entrevista reciente que para partidos importantes que se vienen a Barcelona en Copa Libertadores, prepárense porque vendrá una vestimenta que no se ha visto hasta el momento, ¿no? Dijo para segundo Alejandro Castillo. Pero bueno, esto es lo que estará vistiendo Mushuruna en su viaje a Brasil, que será mañana a partir de las 4:20 de la mañana. Insisto, con el objetivo de mostrar la identidad de la cultura de esta provincia, que es lo que su presidente ha señalado. Vamos a meternos en el Sudamericano Sub-17, este torneo que está ya entrando en su fase final porque tiene clasificación hacia el Mundial de la categoría, que ojo, será el primer Mundial en la historia que se juegue con 48 equipos. Y digo el primer Mundial porque ya después vendrá el de mayores, ¿no?
que tendremos en el 2026, pero este Mundial Sub-17 tendrá 48 equipos y es por eso que Sudamérica tiene 7 cupos para la clasificación. Se está jugando en Colombia. Estos fueron los resultados de la última jornada que se disputó el día de ayer. En el primer grupo, el empate de Venezuela con Uruguay 2-2 y la victoria de Brasil sobre Ecuador 3-2. Ecuador estaba clasificando hasta un minuto antes de que se acabe el partido. El empate le servía a Ecuador para clasificarse como segundo del grupo y Brasil marca la tercera sobre el final del juego y se llevó la victoria, con lo que Ecuador ahora tendrá que jugar los playoffs, César. Sí, así es. La verdad, Brasil demostró todo su poderío. Jugadores que obviamente siguen encaminando y fortaleciendo como tal el ADN de la selección carioca. Partidazo también que se está jugando aquí en Montería, que es una de las sedes de este sudamericano sub-17. Por el otro grupo, Paraguay que cayó ante Chile 1-0 y Colombia que derrotó 2-1 a Argentina. Aquí César y Ángel, quiero que un poco ustedes lo desarrollen porque conocen más esta cuestión. Una Colombia que se clasificó sin ningún tipo de problemas, ¿no? Demostrando que está en un buen nivel, y una selección argentina que en cambio tendrá que jugar a este playoff. Sí, los dirigidos por el profe Freddy Hurtado, el histórico Freddy Hurtado, que fue jugador del Junior del Deportivo Cali, lleva a esta camada de jugadores sub-17, si bien en un momento vengo cuestionando como la regeneración de lo que es obviamente las categorías de Colombia, lo que fue la selección sub-20, que también está confirmada para la próxima cita orbital, y esta sub-17 que clasificó líder del grupo A, me deja muy buenas sensaciones, la verdad, con futbolistas que obviamente le están entregando todo por la camiseta y que, pues, hombre, hicieron respetar la casa y van a jugar la semifinal contra el cuadro venezolano que, hombre, también le tocó sufrir mucho. Al último minuto logró el empate, obteniendo una clasificación histórica también para el equipo patriota, que también va a estar en la próxima cita orbital, David. Sorpresa en el fútbol argentino, Sí, por esta Ángel. derrota de los conducidos por Aymar y por Placente. Me parece que el discurso que baja Pablo Aymar a las divisiones juveniles argentinas no termina de cerrar. Se intenta implementar de que el futbolista joven juegue, se divierta, disfrute del juego, que pueda entender y aprender, teniendo en cuenta que ya los chicos no pueden jugar en el potrero, en la calle, pero no hay esa obsesión por el resultado, por el triunfo, que sí persigue el fútbol argentino, y bueno, no se están dando los resultados que se esperan, ¿eh? Hay un discurso futbolístico de Aymar para las divisiones menores diferente al gran pensamiento del público adulto, y ahí hay unas diferencias que no están dando los resultados que el fútbol argentino espera. Veamos lo que sucede con respecto a, primero, las semifinales y la final. Esto más para definir el tema del campeón del torneo, porque ya los 4 están clasificados hacia el Mundial. El caso de Brasil frente a Chile, que van a jugar el día miércoles 4 de la tarde, mientras que Colombia con Venezuela, que estarán jugando 19 horas. El estadio en el que se van a jugar estos partidos, César. Estadio donde se van a jugar estos partidos será en el Jaraguay de Montería. Obviamente ha sido como tal una decisión muy acertada por parte de la federación extender este tipo de campeonatos hacia otras regiones del país. Comúnmente los hacen acá, ya sea en Bogotá, en Cali. Bueno, respetan mucho la plaza de Barranquilla por el tema de eliminatorias Conmebol, pero muy acertado como tal de la federación que hayan hecho como tal este certamen en la región del departamento de Córdoba. El día martes, en cambio, un día antes, se estarán jugando los partidos de los playoffs. Esto obviamente es a un solo partido. A partir de las 4 de la tarde, Ecuador ante Paraguay van a jugar ese choque y luego Argentina contra Bolivia.
19 horas serán esos compromisos. Los 2 ganadores automáticamente clasifican al Mundial junto con los 4 que ya están. Los 2 perdedores juegan por el partido definitivo por el último cupo, César. Sí, va a ser un playoff bastante interesante. Yo creo que nadie se va a quedar por fuera. Obviamente, para mí, desde lo que corresponde, veo como tal a un seleccionado ecuatoriano que puede dar la pelea. Terminó pues tercera como tal de ese grupo. Y pues Argentina con Bolivia, bueno, o sea, si bien creo que el fútbol argentino tiene que analizar este tipo de cosas, porque si bien el suramericano sub-20 que pasó en Venezuela, Argentina como tal tuvo una presentación aceptable, creo que aquí también pasa por la misma situación, pero pues obviamente si lo ponemos en la balanza, Argentina tendría que estar ganando a Bolivia. Sí, al menos eso se supone que tendría que suceder, Ángel. En la antesala sí, y creo que va a ocurrir, pero una vez terminada la Copa del Mundo del próximo año, se va a revisar el trabajo argentino en divisiones menores. Vamos a ver entonces lo que pasa en este torneo sudamericano sub-17. Para ir terminando con el programa, les propongo así rápidamente, sin extendernos mucho en lo que sería un análisis largo o un debate, más dar sus opiniones acerca de una noticia que surgió en esta semana, y es el hecho de la revista 442, una revista inglesa internacional que se especializa en el tema futbolístico, ¿no? Es muy reconocida en el mundo, la cual ha dado a conocer, según su criterio, ¿no? Según su criterio, esto no es un análisis estadístico ni nada por el estilo, es según su criterio, el top de los mejores jugadores de la historia del fútbol mundial. Este top 3, primero, los 3 lo encabeza Lionel Messi, seguido de Pelé y Diego Armando Maradona, en ese orden. Los 3 primeros, según ha señalado la revista 442. Una de las preguntas que muchos se hacen, no me incluyo en esos, pero hay gente que se pregunta, es por qué en este podio no está Cristiano Ronaldo. Y la revista explicó que mientras Messi se proclamó campeón del mundo, Ronaldo ha quedado afuera del Mundial con Marruecos, o sea, ante Marruecos me refiero, ¿no? Entonces, que en ese sentido se marcan diferencias. Y bueno, también ha habido mucha discusión, y ahí es donde quiero que ustedes me den su criterio sobre el orden de este podio, ¿no? Messi, Pelé, Maradona, otros dicen que sería Maradona, Messi, Pelé, Maradona, Pelé, Messi, Pelé, Maradona, Messi, bueno, en fin, ¿ustedes cómo lo ven? Primero, es un grato honor que entre los 3 mejores estén 2 futbolistas argentinos. Eso va en cuestión de gustos, David. La estadística nada marca, porque en todo caso, Oscar Garré, un diminuto lateral por la banda izquierda de Ferro, campeón del mundo con Diego en el 86, sería mejor jugador que Johan Cruyff, porque no fue campeón del mundo. No tiene sentido, ¿sí? Va por el paladar futbolístico. Ahora que en el fútbol argentino, que entre los primeros 10 existan 3 jugadores argentinos como Diego, Lionel y Alfredo Di Stéfano, realmente para nosotros es una caricia al alma, y hay que seguir trabajando y ir por esta barrera futbolísticamente hablando, ¿no? Pero el fútbol es materia de polémica, de cambios de opinión, y va en gusto, ¿sí? Definitivamente. Para mí, Johan Cruyff tendría que estar en ese top 3 de los mejores del mundo, y no. Son gustos futbolísticos. ¿Quién? Ahora aquí hay que analizar lo siguiente. Obviamente el fútbol marca generaciones, ¿no? Pelé como tal, para mí el primer crack que tuvo el fútbol. Y eso que antes de Pelé había otro jugador brasilero, no recuerdo muy bien el nombre, que él decía, lo mencionaba mucho. Pero obviamente a nivel mundial,
Pelé era el primer crack del fútbol. Más adelante teníamos a Cruyff, tenemos a Beckenbauer, luego pasamos a la figura del Diego, entre otros jugadores, después esta generación que vio como tal el prime de Messi, Cristiano. Obviamente el fútbol es eso, son tendencias. Para mí yo creo que marcarlos en un ranking, o sea, sí, están las estadísticas, están los números, están los títulos, pero para mí siempre el fútbol está en eso, generaciones. No deberían hacerse como tanto ranking y eso, más bien sería como de disfrutar las figuras de ese legado. Eso yo lo tomo por un lado. Y por el otro es que, o sea, Sudamérica siempre tiende a tener los mejores jugadores del fútbol. ¿Mm? O sea, aquí nomás está ya Pelé, Messi y Maradona. Pero el tema es que ya más adelante, ¿dónde están los futuros cracks de ese continente? Ya en Europa, miremos la figura de Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Williams, Erico Chiesa con Italia, en fin. Entonces, también es otra cosa que también se tiene que pensar acá. ¿Cuáles van a ser los futuros cracks? ¿Qué se está haciendo para que obviamente surjan más figuras como estas? ¿Mm? Entonces es una cosa para tener en cuenta y que pues obviamente el tema Cristiano, David y Ángel, o sea, si hiciéramos un podio de goleadores, Cristiano sería el primero, es un súper goleador, pero el tema es que en cuanto a palmarés y recorrido, obviamente Messi le está sacando un pie de más, eso está claro. A ver, yo creo que, y esto siempre es opinión personal, como bien lo dicen ustedes, es difícil llegar a un acuerdo entre todos, pero, a ver, yo creo que para determinar al mejor en algo, ¿no? En cualquier cosa, en lo que sea, se deben marcar los logros. Los logros son ineludibles dentro de un ranking, sin ninguna duda. Es cierto que estamos hablando de un deporte colectivo en donde los logros no son exclusivos de un jugador, pero ese jugador, cualquiera que sea, si está ahí es porque es parte importante del logro que consiguió, ¿no? Ahora, partiendo de eso, Messi y Pelé, sin ninguna duda, han sido de los jugadores de mayor cantidad de logros a lo largo de la historia. También está el hecho de que Messi ya estuvo en una era en donde el número de torneos futbolísticos en el mundo se incrementó muchísimo, ¿no? Hoy vemos que hay torneos por todo lado prácticamente, entonces la cantidad de torneos se incrementó muchísimo. Eso no le quita valor, sino que digo que obviamente son más torneos que se juega y más posibilidades de ganar torneos. Entonces, ante esta cuestión, sí es una diferencia, por ejemplo, con respecto a Maradona. En esa época había muchos menos torneos que ahora, ¿no? Entonces, la situación era distinta. Ahora, dentro del juego, dentro de lo que cada jugador muestra en la cancha, también es un tema totalmente subjetivo, porque a mí personalmente, ¿no? Yo siempre lo he dicho cuando veo a diferentes equipos, yo no priorizo que el equipo juegue bonito. A mí no es que me interesa que primero el equipo juegue bonito. Con que el equipo sea efectivo, eso es lo que me interesa. Entonces, como decía César, en ese sentido, Cristiano Ronaldo no será un crack con la pelota, no será un jugador de gambeta de todos esos juegos, pero es un goleador nato. Es un goleador nato sin ninguna duda, y eso marca diferencias, ¿no? Ahora, lo de Cristiano Ronaldo para muchos puede marcar una, no sé si, a ver, está en el cuarto lugar en este ranking, es decir, está detrás de estos tres. Sin desmerecerlo a Cristiano Ronaldo, creo que el resto de jugadores que vienen abajo en el top 10 pudieron haber estado más arriba de él si vamos al juego, a lo que mostraron como jugadores, ¿no? Por ejemplo, aparece Johan Cruyff en el quinto lugar, un jugador que revolucionó el fútbol, ¿no? En todo sentido. Ronaldo Nazario en el sexto lugar, campeón con Brasil y un goleador nato también, sin ninguna duda. Zinedine Zidane en el séptimo lugar, un jugador que le llevó a Francia a ser campeón. Franz Beckenbauer, histórico, sin ninguna duda, el alemán. Alfredo Di Stéfano, no se diga, otro crack histórico a nivel mundial. Y Marco Van Basten, el neerlandés
que tuvo una trayectoria, sobre todo por el Milan, ¿no? Que recordemos fue importante. Entonces, si bien creo que hay nombres destacados en este ranking, César y Ángel, me parece que enmarcarlos en un orden específico, en donde, digamos, este es mejor que el otro, es muy relativo. Sí. Muchachos, les mando un fuerte abrazo y tengo que comenzar otra labor periodística, así que les mando un fuerte abrazo. Está buenísimo el debate, pero no llego a otro compromiso laboral. Les mando un fuerte abrazo y un abrazo a ambos a la distancia. Vale. Abrazo, Ángel. Vale, para cerrar, digamos, este punto, o sea, igual, o sea, son generaciones y obviamente para este top, o sea, es difícil como tal, obviamente encasillar a cada uno de los jugadores y hubo muchos más que marcaron en el fútbol, como yo te le decía a ti, David, fuera de cámara, por ejemplo, Lev Yashin, un arquero que ganó Balón de Oro, Zico, por ejemplo, Rossi. Entonces, bueno, son muchos jugadores que quedaban por fuera del top 10, pero es eso, el fútbol es relevacional y hay que quedarse con lo que dejan cada estas figuras. Así es, César. Bueno, llegamos al final del programa. Ha sido interesante todo el análisis, las noticias que hemos llevado. Ya veremos lo que nos depara esta semana en los torneos internacionales y estaremos en el programa del próximo domingo con todas las novedades. Gracias, César, y tu despedida. Bueno, para nuestra amable audiencia que estuvo presente en este programa de domingo, espero que no se desconecten como tal de nuestra sintonía de Condegol, denle me gusta a este programa, suscríbanse y también no se pierdan como tal la continuidad de la Liga Águila, parcialmente Millonarios vence 2-0 a Fortaleza, la temporada dominical, la fecha dominical, perdón, terminará con los partidos de Junior Medellín y Águilas Doradas con Llaneros. El líder parcial está haciendo el cuadro embajador con 25 puntos. Ángel y oyentes. Perfecto, César. Gracias a todos por su sintonía y tengan buenas noches.